El hombre más rico de Madrid se quedó sin palabras cuando la vio entrar. Un jersey gris gastado, vaqueros descoloridos y un moño mal hecho. No era la mujer que esperaba, pero en ese instante, algo en él cambió para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Julia Morales había jurado no volver a una cita a ciegas. Las odiaba, pero su amiga Clara no le dio opción. A las 6:30, irrumpió en su habitación gritando que el primo de una compañera había preparado algo perfecto para ella. Julia apenas tuvo tiempo de protestar. 40 minutos después, estaba frente al espejo, con el mismo suéter que usaba para estar en casa y un rímel mal aplicado que ni siquiera intentó corregir. El taxi la dejó frente a un restaurante que parecía un museo. Sala Caín, leyó en letras doradas. Tragó saliva. Dentro, mujeres con vestidos de seda se reían con copas de vino, y hombres de traje hablaban en voz baja. Julia sintió que había entrado por error a una boda. Miró su reflejo en el cristal. Parecía una estudiante perdida. Dio un paso atrás, dispuesta a huir, pero algo la detuvo. No podía volver a correr cada vez que algo la asustaba. Respiró hondo y empujó la puerta. El maître la observó con una mezcla de duda y cortesía. ¿Reserva a nombre de Mendoza?, preguntó ella, apenas audible. El hombre revisó la lista, sonrió con un respeto repentino y la condujo hacia el fondo. Julia no entendía por qué tanto trato por una simple cena, y entonces lo vio. Alejandro Mendoza se levantó de la mesa con un movimiento pausado, casi elegante. Su traje azul oscuro parecía hecho a medida. Su mirada, intensa, la dejó sin aire. Tenía unos ojos azules tan profundos que parecían contener el mar entero. Julia pensó que aquel hombre debía pertenecer a otro mundo. Él, en cambio, se quedó mirándola como si el suyo acabara de empezar. «¿Julia?», dijo con una voz grave y tranquila. «Sí, lo siento. No suelo venir a sitios así. No pensé que fuera tan...». Él sonrió. «Perfecto», interrumpió. «Siéntate, por favor». El camarero se acercó. Alejandro esperó que ella eligiera el vino, sin mostrar la mínima prisa. Julia notó las miradas curiosas de las otras mesas. Sintió calor en las mejillas. «No suelo vestir así», murmuró. «Fue un día complicado. Mi amiga me convenció a última hora». «Y menos mal», respondió él sin dejar de mirarla. «Estoy cansado de mujeres que llegan demasiado preparadas. Tú pareces real». Ella se quedó en silencio, desconcertada. Nadie le había dicho algo así jamás. La conversación fluyó torpe al principio, luego con una naturalidad extraña. Hablaron de su trabajo como profesora, de los libros que amaba, de cómo pasaba los domingos leyendo en un café de barrio. Él escuchaba con atención, sin mirar el móvil ni interrumpirla. «¿Y tú?», preguntó ella, buscando un punto de equilibrio. «¿A qué te dedicas?». «Inmobiliario», respondió con una sonrisa evasiva. «Pero prefiero hablar de ti». A cada palabra, Julia sentía que el nudo en su estómago se aflojaba. Su voz temblaba menos. Su risa volvía. Alejandro parecía disfrutar de cada gesto suyo, de cada frase torpe, de cada pausa. Había una calma en su presencia que no encajaba con el lujo del lugar. De repente, un hombre de traje gris se acercó. «Señor Mendoza, la Junta necesita su firma», dijo con urgencia. Julia levantó la vista. «Señor Mendoza». El hombre más respetuoso del restaurante se inclinaba ante él. Alejandro apenas cambió el tono. «No ahora», dijo. «Estoy ocupado». Julia lo miró, confundida. «¿Señor Mendoza?». Él suspiró. «Mi familia tiene una empresa. Nada importante. No quiero hablar de eso hoy». Por primera vez, entendió por qué los camareros lo trataban con tanta reverencia. Su apellido era conocido, y ella estaba cenando con alguien de un mundo que jamás había pisado. La vergüenza la golpeó de nuevo. Miró su jersey, sus manos, el mantel impecable.
Creo que debería irme, susurró. Alejandro extendió la mano sobre la mesa y rozó la suya con suavidad. Por favor, no lo hagas. No dejes que lo que tengo te impida ver quién soy. Esta noche, contigo, por fin no tengo que fingir. Hubo algo en su voz que la detuvo. Algo sincero, desnudo, sin defensa. Ella asintió lentamente. La cena continuó entre risas tímidas y confesiones pequeñas. Él le contó que estaba cansado de mujeres que hablaban solo de marcas y viajes, que había olvidado cómo se sentía una conversación honesta. Ella habló de sus alumnos, de cómo brillaban sus ojos cuando entendían un poema. Cuando se despidieron frente a la puerta del restaurante, el aire de Madrid olía a lluvia. Él le preguntó si podía volver a verla. Julia no supo qué responder, solo sonrió. Esa noche, al llegar a casa, su amiga Clara la esperó con una copa de vino y la mirada expectante. ¿Y? ¿Cómo fue? Julia se quedó un momento en silencio, todavía con el corazón acelerado. Fue distinto. No sabía que esa palabra cambiaría su vida. Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete, porque lo mejor apenas comienza. Los días siguientes pasaron con una ligereza que Julia no recordaba haber sentido en años. Alejandro cumplió su palabra. Nada de restaurantes de lujo ni eventos. En cambio, la invitó a tomar café en un pequeño bar de lavapiés, con mesas de madera y paredes llenas de libros viejos. Allí hablaron de todo. Del mar que él extrañaba, de la escuela donde ella enseñaba, de los miedos que ambos llevaban escondidos. A veces él la observaba en silencio, como si temiera que desapareciera si pestañeaba demasiado. Julia, sin darse cuenta, comenzó a esperarlo cada día. A las 2 semanas, ella ya conocía su risa, esa mezcla de elegancia y timidez que lo hacía parecer más humano que cualquier hombre que hubiera conocido. Alejandro se presentaba siempre puntual, sin chofer, con ropa sencilla. Caminaban juntos por el Retiro, compartiendo un cucurucho de castañas o un silencio cómodo. Julia pensaba que aquello no podía durar, que en algún momento la realidad rompería la burbuja, pero mientras tanto, la dejaba vivir en esa calma. Una tarde de diciembre, mientras la luz del atardecer se filtraba por los árboles, Julia se detuvo. «No me has contado casi nada de ti», dijo, mirándolo con una sonrisa curiosa. «Sé que trabajas en inmobiliaria, pero eso no me dice nada». Él rió, apartando la mirada. «No es una historia muy interesante. Es un trabajo que heredé, más responsabilidad que pasión. Eso suena a mucho más que un simple empleo. Digamos que me da de comer», bromeó él, pero Julia notó un brillo extraño en sus ojos. Se quedaron en silencio, escuchando a un músico callejero que tocaba guitarra cerca del estanque. Julia sintió la necesidad de decir algo, de romper esa tensión ligera. «¿Sabes? Nunca pensé que alguien como tú quisiera salir con alguien como yo». «¿Y cómo soy yo?», preguntó él, mirándola. «Alguien que parece tenerlo todo bajo control». Alejandro sonrió. «Y tú pareces alguien que no se da cuenta de cuánto vale». Fue en ese momento cuando Julia entendió que estaba empezando a enamorarse. No del dinero que no sabía que él tenía, ni del físico perfecto, sino de la manera en que la hacía sentirse vista. Pasaron las semanas. La rutina se convirtió en complicidad. Cocinaban juntos en el pequeño piso de Julia, quemando la mitad de lo que hacían. Reían. Aprendieron los gestos del otro. Él la escuchaba leer en voz alta fragmentos de García Lorca. Ella lo veía cerrar los ojos, como si cada verso le devolviera un trozo del alma. Era un amor tranquilo, sin promesas, pero lleno de verdad. Hasta que un domingo cualquiera, mientras paseaban por la Gran Vía, ocurrió. Un grupo de fotógrafos apareció de la nada. Los flashes explotaron frente a ellos. Julia se quedó paralizada. Alejandro intentó apartarla, protegerla, pero era tarde. En cuestión de horas, la foto apareció en los titulares digitales. El heredero Mendoza y su misteriosa acompañante. Julia no entendía nada,
Abrió los enlaces. Alejandro Mendoza, CEO del grupo inmobiliario más poderoso de España, fue visto paseando con una mujer desconocida. Su teléfono vibró sin parar. Compañeros del colegio, antiguos alumnos, mensajes llenos de signos de interrogación. Esa noche lo llamó. ¿Eres ese Mendoza?, preguntó con la voz quebrada. Sí, respondió él después de un largo silencio. Pero te juro que no quise ocultarlo por vergüenza. Solo quería que me conocieras sin ese peso. Julia no supo qué decir. Por primera vez, se sintió pequeña frente a él. Todo lo que habían construido parecía tambalearse. «No sé si puedo», murmuró. «Por favor, no me juzgues por lo que tengo», le interrumpió. «Júzgame por lo que soy contigo». El tono en su voz era tan sincero que Julia se quebró. «No estoy enfadada, solo asustada». «Yo también», admitió él. «Por eso no te dije nada». Los días siguientes fueron una tormenta. Periodistas en la puerta de su escuela, cámaras escondidas, titulares crueles. La profesora que conquistó al millonario más codiciado. Julia trató de seguir su rutina, pero ya nada era igual. Los alumnos cuchicheaban, los compañeros evitaban mirarla. Una tarde, Clara apareció en su clase con el rostro tenso. «Su madre quiere verte», dijo. «¿La madre de quién?», preguntó Julia, aunque lo sabía. «De Alejandro. Dice que si de verdad lo amas, aceptarás hablar con ella». El encuentro fue en la finca de la familia Mendoza, una mansión que parecía de otro siglo. Julia se sintió fuera de lugar desde el primer paso. La señora Mendoza la recibió con una sonrisa educada, tan afilada como un cuchillo. «Así que tú eres la profesora», dijo con una calma ensayada. «Cuéntame, ¿qué esperas de todo esto?» «Nada que no sea amor», respondió Julia con serenidad. «El amor, querida, no paga las facturas ni protege el legado de una familia». Durante el almuerzo, la mujer la evaluó como si fuera un examen. Al final, la citó en la biblioteca. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «Esto es para ti. Cómprate un futuro lejos de mi hijo». Julia miró el cheque sin tocarlo. Las cifras mareaban, pero levantó la vista y dijo, con una voz que no sabía que tenía: «No tiene suficiente ceros para comprar lo que siento. Si él decide dejarme, será su elección, no la mía». La señora Mendoza no respondió. Solo asintió, fría, antes de darle la espalda. Julia salió de la casa temblando, pero con el orgullo intacto. Aquella noche lloró hasta quedarse dormida. Y por primera vez comprendió que amar a alguien como Alejandro no era un cuento de hadas. Era una guerra silenciosa contra un mundo que no creía en el amor simple. ¿Crees que el amor verdadero puede existir entre dos personas de mundos tan diferentes? Escríbelo en los comentarios. El lunes siguiente, Julia caminó hacia la escuela con la cabeza gacha, sintiendo el peso de todas las miradas. En la entrada, 2 periodistas esperaban con cámaras encendidas. Logró esquivarlos, pero dentro la esperaba algo peor: el silencio. Ese silencio cruel que llena los pasillos cuando todos saben algo y fingen no saberlo. Los alumnos cuchicheaban, algunos reían. Uno incluso se atrevió a decir en voz baja: «Profe, ¿va a venir hoy su novio millonario?». Julia fingió no escucharlo, pero el comentario le atravesó el pecho como un alfiler. Esa tarde, al salir del trabajo, encontró su móvil inundado de mensajes. Algunos eran de apoyo, pero la mayoría no. Amigos que le decían que tuviera cuidado, otros que insinuaban que se estaba aprovechando. Lo que antes era ternura, ahora se convertía en juicio. Alejandro le escribía cada día, pero ella no respondía. No podía. No después de la humillación que había sentido en esa mansión, frente a esa mujer que la trató como si fuera un error que debía corregirse. Las semanas pasaron lentas. Julia se refugió en su rutina, en las clases, en los libros. Pero algo dentro de ella estaba roto. Cuando se miraba al espejo, ya no veía a la mujer que reía por cualquier tontería.
Veía a alguien apagado, cansado, con ojeras marcadas por las noches sin dormir. Clara intentaba animarla, pero nada funcionaba. «Tienes que hablar con él», insistía. «No puedes quedarte así, esperando que el mundo decida por ti». «¿Y qué voy a decirle?», respondía Julia, mirando la taza de café frío. «Que su madre me ofreció comprarme para desaparecer y que casi acepto solo por dejar de sufrir». Clara la tomó de la mano. «Él no es su madre, no le quites la oportunidad de defenderte». Pero Julia no podía. No todavía. La herida estaba abierta. Mientras tanto, Alejandro vivía su propio infierno. La prensa no le daba tregua. Cada gesto suyo era analizado, cada silencio convertido en rumor. Su madre evitaba mencionarla, pero el mensaje estaba claro. O elegía a su familia, o perdía todo. Sin embargo, por primera vez en su vida, Alejandro no obedeció. Redujo sus apariciones públicas, delegó en sus socios y desapareció de los eventos. Dijo que necesitaba tiempo. Nadie entendió que lo hacía por ella. Un mes después, Julia recibió una carta. No un mensaje, ni un correo, sino una carta escrita a mano, con la caligrafía firme de Alejandro. «Te daré el espacio que necesites, pero no renunciaré a lo que siento. No busco convencerte. Solo quiero que sepas que, si decides regresar, estaré en el mismo lugar donde te vi por primera vez». La leyó una y otra vez. Luego la guardó en el cajón, pero no pudo evitar mirar el sobre cada noche antes de dormir. Febrero llegó con lluvias y frío. Una noche, después de una jornada interminable, Julia se sentó frente a la ventana de su habitación. Afuera, las luces de Madrid titilaban como si el mundo siguiera igual, pero dentro de ella todo había cambiado. Tomó su viejo cuaderno y comenzó a escribir. No poemas, ni reflexiones, sino una carta para él. No sabía si se la entregaría, pero necesitaba decirlo todo. Escribió sobre la vergüenza, la presión, el miedo, pero también sobre el amor, ese amor que había tratado de enterrar bajo la razón. A la mañana siguiente, mientras iba al colegio, la vida le dio el empujón que necesitaba. En un escaparate vio un titular. Alejandro Mendoza cede la presidencia del Grupo Mendoza para dedicarse a proyectos personales. Julia se detuvo. Lo leyó 3 veces. Sintió un vuelco en el pecho. ¿Podía ser por ella? No lo sabía, pero algo en esa noticia la hizo despertar. Esa noche, Clara volvió a insistir. «Tienes 2 opciones», le dijo con su tono directo. «Seguir escondida detrás de tu miedo o ir a buscar lo que te hace feliz». Julia la miró largo rato. «Siempre corro», susurró. «Toda mi vida he huido antes de que las cosas se rompan, pero esta vez no quiero huir». Tomó el teléfono. Marcó el número que conocía de memoria. «¿Alejandro?». Su voz sonó temblorosa, pero decidida. «Julia», respondió él, casi sin aire. «Necesito verte, mañana, en el café del barrio de las Letras». «Allí estaré». Colgó antes de que la duda la alcanzara. Esa noche no durmió. Releyó su carta, se vistió con sencillez y se prometió que, pasara lo que pasara, hablaría desde el corazón. El café estaba casi vacío cuando llegó. Alejandro ya la esperaba, con una camisa sencilla y la mirada nerviosa. Se levantó apenas la vio. Ninguno de los dos supo cómo empezar. «He pensado mucho», dijo ella finalmente. «Y creo que he pasado toda mi vida huyendo, pero no quiero seguir haciéndolo. Te amo, Alejandro. No por tu apellido ni por tus trajes, sino por la persona que me mira como si no tuviera que ser nadie más». Él la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le tomó las manos. «Hablé con mi madre», confesó. «Le dije que si no podía aceptar a la mujer que amo, sería ella quien me perdería. No fue fácil, pero entendió. Y también he hecho cambios. Ya no quiero una vida donde todo se mida en dinero. Quiero construir algo real, contigo». Julia lo miró, incapaz de hablar. Él sonrió, esa sonrisa que la había desarmado la primera noche.
Solo dime que no vas a volver a esconderte. Nunca más, susurró. Y en ese momento, mientras el reloj del café marcaba las 6, los dos entendieron que el amor verdadero no necesita promesas de cuento, solo la valentía de quedarse cuando todo empuja a huir. Esa tarde, Madrid parecía más brillante, y Julia, por primera vez, caminó sin miedo. El reencuentro no fue un final, fue un comienzo distinto. En los meses siguientes, Julia y Alejandro aprendieron a caminar juntos sin esconderse. No fue fácil. Cada aparición pública era analizada, cada gesto medido. Pero algo había cambiado. Ya no se pedían permiso para ser quienes eran. Julia siguió enseñando en el instituto, entrando cada mañana al aula con la misma pasión de siempre, aunque ahora algunas miradas fueran diferentes. Alejandro, por su parte, redujo su presencia en los medios y reorganizó su vida profesional, delegando funciones y rechazando compromisos que antes habría aceptado sin pensar. La señora Mendoza observaba todo desde la distancia. No volvió a interferir, pero tampoco mostró aprobación inmediata. Julia lo notaba en los encuentros familiares: sonrisas contenidas, comentarios medidos, silencios largos. Aún así, decidió no competir. No intentó agradar. Simplemente fue ella misma. Hablaba de sus alumnos, de libros, de cosas pequeñas. Poco a poco, sin discursos ni enfrentamientos, fue ganando espacio. Un año pasó casi sin que se dieran cuenta. El aniversario de aquella primera cita llegó una tarde de otoño. Alejandro la invitó a cenar, sin decirle dónde. Julia sospechó desde el primer momento, pero no dijo nada. Cuando el taxi se detuvo frente al restaurante, su corazón dio un salto. Salacaín, el mismo lugar. Entraron de la mano. Esta vez, nadie los miró con sorpresa. El maître los reconoció al instante y los condujo a la misma mesa del rincón. Todo era igual, y al mismo tiempo, completamente distinto. Julia llevaba un vestido sencillo, pero no era eso lo que la hacía sentir segura. Era la manera en que Alejandro la miraba, como aquella primera noche, pero sin miedo. Sobre la mesa había un pequeño paquete envuelto con cuidado. Alejandro lo deslizó hacia ella. «Ábrelo», dijo con una sonrisa tranquila. Julia desató el lazo despacio. Dentro encontró un jersey gris. Por un segundo pensó que era el mismo de aquella noche, pero al tocarlo notó la diferencia. Era suave, perfecto, hecho a medida. En el interior, bordada con letras pequeñas y discretas, estaba la fecha de su primer encuentro y una frase: «La belleza empieza cuando no finges». Julia levantó la vista, con los ojos brillantes. Alejandro ya no estaba sentado. Se había arrodillado a su lado, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. «Ese jersey cambió mi vida», dijo. No porque fuera viejo o simple, sino porque traía a la mujer que no intentó impresionar a nadie. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo, siendo quien soy cuando estoy a tu lado». Julia no esperó a que terminara. «Sí», susurró con la voz rota. «Sí, quiero». El restaurante estalló en un aplauso contenido. Copas alzadas, sonrisas cómplices. Pero para ellos, todo desapareció. Solo existía ese instante, ese sí que había vencido miedos, dinero, prejuicios y silencios. La boda fue 6 meses después, en una ceremonia íntima. Julia llevó un vestido sencillo, elegante y escondido en el interior, un pequeño trozo de tela gris, como un amuleto. La señora Mendoza ocupó la primera fila. Cuando Julia pasó junto a ella, la mujer le tomó la mano y por primera vez sonrió con sinceridad. Los años siguientes no fueron perfectos, pero fueron reales. Tuvieron 2 hijos que crecieron entre libros y conversaciones honestas. Alejandro impulsó proyectos educativos. Julia se convirtió en una profesora admirada por generaciones de alumnos. Y cada año, sin excepción, regresaban a Salacaín. Julia siempre llevaba un jersey gris, porque ambos entendieron algo esencial. El amor verdadero no nace del brillo, sino de la valentía de mostrarse tal como uno es. Ella entró aquel día
creyendo que estaba fuera de lugar. Él la vio y supo que estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te hizo creer que el amor auténtico todavía existe, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que tocan el corazón.